Mientras el sol antártico caía bajo el horizonte, la oscuridad envolvió el terreno extremadamente frío, desolado e inhóspito. La expedición Endurance fue una historia de valentía, resiliencia y supervivencia contra todo pronóstico. La expedición, que lleva el nombre de su carismático líder, Sir Ernest Shackleton, tenía como objetivo cruzar la Antártida, una hazaña nunca antes lograda. 1914. El mundo estaba al borde de la Primera Guerra Mundial, pero Shackleton y su tripulación estaban decididos a hacer historia. Partiendo de Georgia del Sur, el viaje inicial fue prometedor. El frío intenso y el mar traicionero no atenuaron el entusiasmo de la tripulación. Sin embargo, la esperanza se convirtió en desesperación cuando Endurance quedó atrapado en la banquisa. Las garras heladas del corazón helado de la Antártida se habían apoderado de ellos. Durante meses, la tripulación estuvo abandonada, atormentada por la presión aplastante del hielo. Los implacables vendavales aullaron alrededor del barco siniestrado. Shackleton mantuvo el ánimo en alto, y encargó a sus hombres modificaciones en trineos y botes salvavidas, preparándose para un posible escape. 1916. El Endurance ya no podía soportarlo más. El hielo implacable finalmente le rompió la espalda. El barco se perdió, pero el espíritu valiente de su tripulación se mantuvo intacto. Ahora, con solo 3 botes salvavidas, Shackleton tomó la decisión final. La tripulación atravesaría el páramo helado a pie, con la esperanza de ser rescatada del otro lado. Los encuentros con orcas, casi hambrunas y pistas traicioneras continuaron acosando al vulnerable grupo de exploradores heterogéneos. A medida que el invierno antártico se profundizaba, la resistente tripulación enfrentó congelación, hipotermia y la inquebrantable y oscura desolación. Su líder, Shackleton, marcado por un aura de voluntad inquebrantable y optimismo implacable, mantuvo encendidas las brasas de la esperanza. Finalmente, el final estaba a la vista en el pequeño afloramiento rocoso de la isla Elefante. Habían sobrevivido, pero aún no se habían salvado. Saliendo de Elephant Island, Shackleton y una tripulación cuidadosamente seleccionada zarparon en el acertadamente llamado James Caird, con el objetivo de llegar a Georgia del Sur, a cientos de millas náuticas de distancia. Luchando contra las olas montañosas y el clima brutal, estas valientes almas mantuvieron la esbelta barca en su rumbo, guiadas únicamente por pura tenacidad y esperanza. Mediante una combinación de pura habilidad de navegación y fuerza de voluntad indomable, aterrizaron con éxito en las desoladas costas de la isla. Sin embargo, estaban en el lado equivocado de la isla. Shackleton enfrentó otro desafío brutal, cruzar una cadena montañosa traicionera y peligrosa para llegar a la estación ballenera del otro lado. Después de cruzar las montañas y luchar constantemente contra tormentas de nieve y ventiscas, finalmente llegaron a la estación ballenera. Próximo y último desafío de Shackleton, rescatar al resto de sus hombres de la isla Elefante. Después de varios intentos fallidos, Shackleton finalmente adquirió un vapor chileno, el Yelcho. El legendario explorador británico y su tripulación desafiaron fuertes vientos y olas imponentes para recuperar a sus asediados hombres. En agosto de 1916, después de 20 meses insoportables, todos los hombres finalmente estaban a salvo. La expedición Shackleton es a menudo aclamada como una de las mayores historias de supervivencia jamás conocidas. Una increíble prueba de resistencia humana, y la notable voluntad de sobrevivir contra viento y marea. El Endurance, aunque perdido en el helado Holdfast, sigue vivo como símbolo de coraje y tenacidad. El liderazgo inquebrantable de Shackleton y el coraje de cada miembro de la tripulación se convirtieron en el epítome del triunfo del espíritu humano sobre la adversidad. Hoy, el nuevo Endurance permanece bajo el control perpetuo de las aguas heladas de la Antártida. Puede que su viaje se haya visto trágicamente truncado, pero su espíritu perdura en cada nueva expedición al continente helado. Más de un siglo después del plan original, los exploradores y aventureros modernos todavía están asombrados por el espíritu indomable de Shackleton. Sus estrategias de supervivencia y liderazgo todavía se estudian, comprenden y veneran. La isla Elefante, Georgia del Sur y muchos otros lugares emblemáticos del Océano Austral sirven como testimonio silencioso de este extraordinario capítulo de los anales de la exploración. Shackleton nunca llegó al Polo Sur, pero el coraje que inspiró y las lecciones que impartió dejaron un impacto indeleble en el futuro de la exploración. Hasta hoy, Shackleton y su desafortunado Endurance siguen siendo un epítome de coraje, determinación y liderazgo incomparable, que simboliza el triunfo del hombre sobre la adversidad en el reino intacto y prohibitivo de la Antártida. La escalofriante pero notable historia del Endurance es un recordatorio fundamental de la importancia del optimismo, la resiliencia, el trabajo en equipo y el innegable deseo humano de conquistar incluso las realidades más duras del mundo. Como cada invierno trae nuevos desafíos a la Antártida, la legendaria historia de supervivencia continuará inspirando a las generaciones futuras a entrar en lo desconocido y regresar, abrumadas por la pura belleza y la naturaleza implacable del continente blanco. Ha pasado más de un siglo, pero la historia permanece grabada en los anales de la historia humana, una apasionante saga de valentía, pérdida, fracaso y supervivencia final. Shackleton y Endurance personifican la búsqueda interminable de la humanidad por superar lo imposible.
Encarnan un recordatorio constante de que podemos extraer fuerza, perseverancia y sabiduría incluso de las circunstancias más inesperadas. La historia del Endurance perdura, su notable testimonio del espíritu humano ilimitado, y la antigua búsqueda de descubrimiento y aventura en medio de la escalofriante extensión de la Antártida.